activó, ¿no? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Sino que ya se activó, pero no me deja continuar con... Ya, se está grabando, pero ¿no? Sí, ya, ok. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Esperando que hayan tenido un buen inicio de semana. Hoy nos encontramos para repasar y abordar la sesión número 4, ¿sí? Esta será la sesión número 4, donde vamos a ver dos documentos más de la gestión administrativa. Así que vamos por ello. Voy a compartir pantalla para poder dar inicio. A ver, un momento. A veces frío, a veces calor. Ya. Bueno, el día de hoy, estimados alumnos, para los alumnos que recién se conectan o que de repente es su primera clase, bienvenidos. Estamos prácticamente ya al 50% más uno el día de hoy de la duración del curso. Entonces, hoy día vamos a ver dos documentos administrativos más que voy a empezar a explicar compartiendo pantalla. A ver, estoy compartiendo pantalla. No, esa no es, me equivoqué, perdón. A ver, vamos a... Hoy día no nos ha ido el internet también, creo. Ya, bueno. Entonces, hoy día vamos a ver, estimados alumnos, dos documentos administrativos que son importantes de uso cotidiano en la administración, tanto pública como privada. Yo creo que estos dos documentos se manejan con igual ocurrencia, con igual uso, ¿verdad? En ambos sectores. Entonces, hoy día vamos a recordar un poco cuál es su descripción, sus componentes, sus elementos, ¿no? Y también vamos a empezar a analizar, como siempre lo hacemos, ejemplos para poder estudiar cada uno de ellos, ¿no? Como ustedes recordarán, las dos sesiones anteriores vimos documentos de petición administrativa, ¿verdad? Hemos visto el oficio, el memorándum, el día jueves de la semana pasada y también hemos visto el día sábado la solicitud y el memorial. Los cuatro documentos son documentos de petición administrativa y hoy día vamos a ver otro tipo de documento, ¿no? Que son documentos de la administración interna, ¿no? Ya no son documentos de petición administrativa, sino son documentos de actos de la administración interna. Entonces, repasemos primero los objetivos de la clase. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Conocer y revisar a detalle la estructura de los documentos de actos de administración interna, que es el memorando y el informe, reforzar a través de ejercicios prácticos las habilidades de redacción de los documentos de actos de administración interna, el memorando y el informe. Entonces, antes de iniciar, estimados alumnos, si pueden comentarme a través del chat cuál es su experiencia, sus conocimientos previos de estos dos documentos de actos de la administración interna. Me gustaría escucharlos, si alguna vez han tenido la oportunidad de recibir uno, de redactar uno, en qué contexto, en qué, de repente, en qué tipo de institución, pública o privada. Me gustaría leer eso para poder compartir con sus compañeros, de repente algunos aportes interesantes que se puedan ir gestando de esta comunicación. Agradecería que lo colocaran en el chat, por favor. ¿Qué familiaridad tienen con estos dos documentos? De repente alguna situación que deseen reforzar en particular, algún error común de cualquiera de estos dos documentos, cuál les parece más difícil, por qué, ¿no? Sería importante que me lo hagan saber a través del chat para poder avanzar en base a eso. A ver, voy a esperar un minuto sus aportes de existir para poder comentarlo.
¿Algún comentario al chat, queridos alumnos? ¿Algún comentario? O de repente pueden decirme, no, licenciada, no he tenido ninguna experiencia, por eso mi interés, no hay problema, pero díganme, coménteme algo, por favor. Ayúdenme, Bueno, por favor. licenciada, Hola. muy buenas noches. Bueno, es una herramienta que se utiliza para comunicar a subordinados, ¿no? Con el fin de realizar una solicitud, instrucción o entre otras cosas, ¿no? Para comunicar o para informar. Perfecto, Juan Manuel, muchísimas gracias por su aporte. Correcto, ¿no? Quizá estamos más familiarizados con el memorando porque evidentemente toda organización pública o privada tiene una estructura, ¿verdad? Y como toda estructura hay jerarquías. Existe jerarquías desde el titular de la entidad hasta la persona o el servidor que ocupa áreas de menor jerarquía, no de menor importancia, sino de menor jerarquía. Entonces, en toda estructura organizacional, nosotros respondemos ante personas que por sus funciones tienen la disposición o tienen la facultad de organizar, coordinar, ¿verdad? Y tener bajo su cautela funcionarios o servidores que en otras áreas o en áreas similares desarrollen trabajos o acciones. Por ejemplo, en mi caso, yo respondo ante un coordinador, ¿verdad? Y ese coordinador responde ante un director, y ese director responde ante un viceministro, y ese viceministro responde ante un ministro, y ese ministro responde ante un presidente de la República. Por hacer una jerarquización bastante agigantada, ¿no? O bastante puntual, pero más o menos así son las jerarquías. Entonces, por ejemplo, si tenemos a un analista de recursos humanos, pensemos en una empresa privada. Tenemos a un analista de recursos humanos, bueno, su jefe inmediato debe ser o sería el gerente de recursos humanos. Y el gerente de recursos humanos responde ante un gerente general. Y el gerente general, ¿ante quién responde? Ante una junta de accionistas, ¿verdad? Ante un consejo directivo, ¿no? Entonces, siempre existen jerarquías, estructuras a través de las cuales se establecen mandos de cumplimiento o de trabajo. ¿Y para qué son importantes las jerarquías, estimados? Las jerarquías son importantes para establecer responsabilidades, para establecer un orden, ¿verdad? Un orden respecto a cómo van a trabajar o cómo se va a estructurar el funcionamiento de una institución. Cuando tenemos organizados en gerencias, subgerencias, direcciones, jefaturas, correcto, no, no hay palabra mejor dicha, Javier, ¿no? Las jerarquías responden a un organigrama, a una organización de la empresa o institución pública. Entonces, el memorando responde a esta estructura jerárquica. ¿Por qué? Porque el memorando es un documento administrativo a través del cual un funcionario, un servidor, remite una comunicación, una disposición, una información, una orden a funcionarios o servidores que están jerárquicamente por debajo de otro funcionario que tiene mayor jerarquía, ¿no? Mejor dicho, en pocas palabras, en términos más coloquiales, un memorando sería una comunicación que tú vas a recibir, ¿verdad? De tu jefe, del jefe de tu jefe, del jefe del jefe de tu jefe, ¿verdad? Es una comunicación que siempre viene de alguien de mayor jerarquía hacia alguien, puede ser uno o pueden ser varios, de menor jerarquía. ¿Correcto? El memorando es un documento formal, es un documento administrativo que sirve para informar, para disponer, para encargar acciones puntuales, ¿no? Que provienen de una autoridad jerárquica o de una autoridad de mayor jerarquía. Javier pregunta, ¿para quién o qué oficina se deriva el documento? Bueno, el memorando es un documento puntual, o sea, el memorando establece destinatarios, ¿no?
El memorando dice, puede ser un memorando o un memorando múltiple, ¿no? Un memorando múltiple, por ejemplo, puede ser remitido por un gerente general a la gerencia de contabilidad, a la gerencia de recursos humanos, a la gerencia de producción, a la gerencia de abastecimiento, ¿no? Entonces, los memorandos tienen un destinatario o varios destinatarios y tienen un remitente. Siempre se tiene que especificar cuáles son las áreas o las personas y con qué cargos, ¿no?, se está remitiendo ese memorando. Entonces, los memorandos, es cierto, se pueden derivar. Por ejemplo, si viene en mi caso, ¿no?, si llega un memorando de parte del director ejecutivo, entonces dirigido al coordinador, ¿no?, en donde se dispone que el alcance del memorando sean todos los servidores, entonces ese memorando va a ser puesto en copia, va a ser remitido vía correo electrónico para conocimiento de todos aquellos funcionarios, servidores, ¿no?, que trabajamos en esa dependencia, ¿verdad? Pero el memorando se remite siempre al titular o a los titulares, ¿verdad? De esos departamentos, de esas direcciones, cuando se dispone que ese memorando sea aplicable a todos los trabajadores de esa área, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es derivarlo o transmitirlo a través del jefe de esa área, a través de la persona que está a cargo de esa área, ¿correcto? En cambio, el informe es un documento de gestión administrativa que tiene otra función, ¿no? Los informes están hechos o se han hecho para que se exprese, se comunique, se sustente una posición técnica, una información de relevancia, una opinión, una postura, un análisis técnico sobre un tema en particular, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo como especialista social, ¿no? Ya les he comentado, creo, en otras oportunidades. Entonces, en el marco de mis funciones y de mi trabajo, yo remito cada cierto tiempo informes correctos, una posición. Por ejemplo, si hay una paralización de obra, por poner un ejemplo, ¿no?, o una situación que afecta al proyecto, una situación social que afecta al proyecto, yo remito un informe detallado, ¿verdad? Cuándo se iniciaron los hechos, quiénes son los actores que lo originaron, qué acciones se han tomado, qué documentos se han remitido, cuál es la situación actual, cuál es mi proyección del acontecimiento, ¿verdad? Cuáles son las acciones que voy a implementar para monitorear el tema en el futuro. Entonces, un informe es un documento técnico detallado en el que se brinda una información específica, un análisis específico, una postura específica sobre un tema en particular. Un informe está hecho para que se genere un sustento, para que se genere una fundamentación sobre un tema, ¿correcto? Entonces, estos informes pueden ser informes legales, ¿verdad?, que lo hacen los abogados para pronunciarse sobre un tema, informes técnicos de ingeniería, que lo hacen los ingenieros, informes de especialistas de cultura, informes sociales como los que hago yo, informes ambientales. O sea, cada profesión o cada profesional emite informes de su especialidad, emite informes de lo que es requerido y en el marco de lo que trabaja, ¿correcto? Para eso están hechos los informes, ¿no? Y claro, Javier, ese informe, ¿qué le va a dar al jefe? ¿Qué le va a dar a la persona que lo lee? Una información para tomar conocimiento y para aplicar o para tomar una decisión, ¿no? Para yo poder decidir, para yo poder decir cómo va a actuar el programa, cómo va a actuar la institución, tengo que tener todo el detalle de los hechos. Y en base a eso, el jefe a cargo va a decir, vamos a actuar de esta manera, vamos a proceder de esta manera,
o vamos a tomar la postura institucional que se detalle, ¿correcto? Esa es la idea de un informe. Esperen, por favor, un minuto que se ha bajado mi batería. Por favor, mil perdones, un minuto. Ya, ahora sí, vamos a empezar a analizar el memorando, ¿ok? Vamos a empezar a analizar el memorando como primer documento que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, repasemos, revisemos conceptos anteriores sobre lo que es un memorando. Un memorando es un documento de acto de la administración interna a través del cual un órgano en una institución de mayor jerarquía se comunica con sus subordinados con el fin de realizar una solicitud, una instrucción, etc. ¿Cuáles son las características de ese memorando? Debe ser una comunicación escrita y formal, ¿no? Ya le hemos dicho que el memorando es un documento que reviste cierta formalidad, por no decir bastante formalidad. Los memorandos no suelen ser documentos muy extensos, muy complejos. Los memorandos son en su gran mayoría documentos sencillos, documentos puntuales, documentos concisos y documentos fundamentados pero claros, ¿no? A diferencia de otros documentos como por ejemplo los informes, ¿no? Los informes no son documentos abreviados o no son documentos cortos. Como tú en el informe sustentas, argumentas, detallas, entonces son documentos más extensos, pero los memorandos son documentos puntuales y claros, ¿verdad? Entonces, es importante decir, estimados alumnos, que el memorando es un documento unidireccional, ¿no? ¿Qué quiere decir unidireccional? Que proviene, ¿no? O es remitido por el jefe a cargo o por una persona de mayor jerarquía que usualmente, en su gran mayoría de casos, sobre todo en la administración privada, no se responde, ¿no? Un memorando se lee, se recibe, se acata, ¿verdad? Se puede informar respecto a la acción indicada en el memorando, ¿verdad? Pero usualmente, pues no es que recibimos un memorando y remitimos un documento cuestionando, pidiendo precisión, ¿verdad? O no es un documento que decimos no estamos de acuerdo, no nos parece, no. Un memorando es un documento unidireccional porque se remite, se notifica y se cumple, ¿verdad? Esa es su función y ese es su espíritu. El memorando puede remitirse a un destinatario o a varios destinatarios. Cuando se remite a un destinatario, se llama simplemente memorando, y cuando se remite a varios, memorando múltiple. Igual el oficio. Cuando el oficio es remitido a una institución, oficio, y cuando es remitido a varios, oficio múltiple, ¿no? Ese es el único detalle ahí. Ahora sí, vamos a ver el ejemplo de un memorando para entender cómo funciona, cuál es su estructura y de repente por ahí dar algunos tips, algunas sugerencias para poder, cuando nos toque, ¿no? Cuando nos toque, poder desarrollarlo, plasmarlo de la mejor manera posible. ¿Me confirma si se ve la pantalla, por favor? Sí se ve, Miss, se ve el Word. Ya, ok. Entonces acá tenemos un ejemplo de memorando. Este es un memorando de la administración pública, ¿ok? La parte del encabezado no hay mucho que comentar porque esto ya lo hemos estudiado para otros documentos administrativos, ¿verdad? Ya sabemos que la parte del logo, en qué documento encontramos su detalle, en el caso de la administración pública,
¿no? ¿En qué documento les comenté el otro día encontramos el detalle de los logos, la ubicación, el tamaño, el color, la tipografía, etcétera, etcétera? ¿En qué documento? En el manual de identidad gráfica, ¿verdad? Lo comentamos el otro día en el manual de identidad gráfica. Ahora, acá en el encabezado no hay mucho que decir, pues se coloca el nombre, o perdón, se colocan los logos institucionales y el nombre del diseño y el nombre del año, ¿verdad? No hay mucha ciencia ahí. Eso ya es una parte ya protocolar y es una parte que se tiene en editable. Ahora, esta parte de acá, la parte que voy a subrayar de amarillo en este momento, ¿no? A ver, vamos a recordar porque el correlativo del memorando tiene la misma estructura que tiene el correlativo del oficio, que tiene el correlativo de la carta, ¿verdad? ¿Qué hemos dicho? Que el correlativo va en negrita, subrayado y en mayúscula. Vamos a ponerlo en el chat. El correlativo va en mayúscula, negrita y subrayado. ¿Cuál es el orden o cuál es la estructura del correlativo? En este caso, memorando múltiple. ¿Por qué memorando múltiple? Porque tiene 3 destinatarios. Si tuviera solamente uno, le colocamos simplemente memorando. Pero como tiene 3 destinatarios, ya vendría a ser un memorando múltiple. Entonces, después del memorando múltiple, tenemos que indicar el número del documento. Este número, ¿no? Responde a un orden, responde a una sistematización de documentos y hay que solicitarlo, ¿verdad? Hay que solicitarlo. El número del año, perdón. Y ya hemos dicho que estas siglas responden a la institución que lo está remitiendo, pero en orden jerárquico, ¿verdad? De izquierda a derecha, de mayor a menor jerarquía. En este caso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Despacho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, y en este caso PCI y UAJ, ¿no? ¿Qué significa UAJ? Unidad de Asesoría Jurídica. Entonces, en el correlativo indicamos el nombre del documento en mayúscula, memorando múltiple, el número, ¿no? El número, el año y las siglas de las instituciones de mayor a menor jerarquía de izquierda a derecha. Hasta aquí creo que está claro, ¿verdad? Después del encabezado sigue el correlativo. Ahora, debajo del correlativo, en el caso del memorando, como ustedes pueden ver, tiene una estructura en particular, ¿no? ¿Cuál es la estructura? Que tenemos que colocar el detalle de los destinatarios no pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 10, pueden ser 20, no hay un límite, ¿correcto? Va a depender de la disposición que tenga el jefe y obviamente del organigrama que tenga la entidad. Entonces, cuando nosotros deseemos precisar los datos del destinatario de los memorando, tenemos que consignar tres indicadores de la información. Nombres y apellidos, cargo y nombre de la unidad. Nombres y apellidos, es un caso ficticio por si acaso. Ana Cecilio Villusti, ya que es mi nombre. El cargo, jefe, director, administrador, gerente, subgerente, etcétera, etcétera, los miles de cargos que hay. Y tenemos que precisar también el nombre de la unidad, ¿verdad? Yo soy jefe, pero soy jefe de un área, ¿no? Soy jefe de recursos humanos, jefe de contabilidad, jefe de tesorería, jefe de archivo, jefe de almacén, jefe de
empaquetado, jefe de logística, etcétera, etcétera. Siempre tiene que precisarse el nombre de la unidad. Entonces, cuando nosotros queramos referir los nombres de los destinatarios, tenemos que consignar 3 datos: nombres y apellidos completos, cargo y nombre de la unidad. Nombre de la unidad. Esto lo repetimos cuantas veces sean necesarios en el apartado de destinatario que colocamos como para. Y los datos de nombres y apellidos los colocamos en mayúscula y en negrita según el modelo que ustedes pueden ver en su pantalla. Ahora, alineado al para, tenemos que colocar el asunto. ¿Qué es el asunto? A ver en el chat, ¿qué es el asunto? Ideas, ya lo hemos visto también en otros documentos. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos asunto? A ver, vamos leyendo los comentarios. Dice asunto. Tema a tratar, correcto, Javier, ¿no? El tema a tratar, la disposición que estamos brindando, que estamos generando, ¿verdad? ¿Es extenso? No, como lo estamos viendo, es una disposición puntual, es una disposición clara, breve y concisa, ¿verdad? Disculpen si hago algunas pausas, pero estoy en estos momentos con una jaqueca y una migraña que terrible, muy terrible, entonces estoy tratando de dar mi mejor esfuerzo para llevar a cabo, sacar adelante la sesión de hoy, pero les pido disculpas si es que me ven un poquito más lenta, un poquito en mi explicación, pero quiero comentarles que es por eso, ¿ok? Espero que lo pueda superar en los próximos minutos. Debajo del asunto tenemos que indicar la referencia, ¿verdad? Ya hemos hablado en documentos anteriores sobre qué es una referencia o qué son las referencias. Las referencias son documentos, disposiciones, ¿verdad? Que guardan relación, que son antecedentes del documento que vamos a remitir. Y no solamente que son antecedentes, sino que nos van a servir para poder argumentar en el cuerpo del documento. No son referencias que se ponen por poner, que se colocan porque yo quise, no, sino que esas referencias tienen que hacerse alusión en el cuerpo del documento y tienen que guardar relación con el tenor del cuerpo del documento, ¿verdad? Evidentemente, también tenemos que colocar la fecha de envío, ¿no? En este caso, el día de hoy sería 29 de octubre de 2024. Viene la parte más interesante. ¿Cuál es la parte más interesante, estimados alumnos? Ya el cuerpo del memorando. Entonces, siempre que yo voy a redactar un cuerpo de cualquier documento, yo siempre, para poder redactarlo, tengo que pensar, tengo que primero sentarme un minuto a analizar, a leer otros documentos, ir descargándolo, ir revisándolo, porque tenemos que saber que cuando vamos a redactar un documento tenemos que tener clara la idea y también dar una introducción o un contexto, ¿no? Siempre no podemos iniciar un documento, ninguno, yendo directamente al dispongo, al encargo, no. Tengo que dar un contexto, tengo que dar una introducción. Entonces, como vemos en el primer párrafo, que lo vamos a leer para poder entender
¿Cuál es el tenor del documento? El primer párrafo dice: es grato dirigirme a ustedes en atención al documento de la referencia. ¿Cuál es el documento de la referencia? Instructivo de Administración de Recursos Humanos, a través del cual se regulan diversos ámbitos vinculados a la administración de recursos humanos en el programa subsectorial de irrigaciones, el cual se encuentra en vigencia a partir de la publicación de la resolución directoral número tal. Entonces, pregunta, he hecho referencia al documento del cual hice mención líneas arriba. Correcto, ¿verdad? ¿Y por qué hago referencia a este documento? Porque cuando en este caso hablamos de un instructivo pues es un documento normativo que establece reglas, que establece principios, ¿verdad? Sobre, en este caso, la administración del personal, la administración de los servidores. Por ejemplo, en el instructivo de recursos humanos se establecen los horarios de entrada, los horarios de salida, la duración del horario de almuerzo, que se establecen también la creación de comités para denunciar actos de acoso sexual, de hostigamiento laboral, ¿verdad? Es decir, cómo se van a administrar los recursos humanos de las entidades, o mejor dicho, en este caso, de esa entidad en particular, ¿no? Del PCI en este caso, que fue aprobada a través de una resolución electoral. Entonces, quiere decir que este jefe o este funcionario de mayor jerarquía está aludiendo a una disposición que está normada, que está aprobada, que se encuentra actualmente vigente. Y después de dar este contexto o esta información preliminar, dice que han tomado conocimiento a través del informe tal que se viene registrando un alto índice de tardanzas en el horario de ingreso y de salida del personal, situación que afecta la productividad de diversas áreas. Por lo tanto, dispongo que las unidades a su cargo remitan urgentemente el instructivo de recursos humanos en el que en la página tal hace mención del horario laboral de respeto obligatorio para todos los servidores, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones pecuniarias, o sea, económicas, en caso de incumplimiento. En pocas palabras, ¿cuál era el problema? El problema era que los trabajadores estaban llegando tarde, ¿verdad? Estaban llegando tarde, pero no eran unos cuantos, ¿no? Sino se estaba registrando un número, pues, alarmante, ¿no? Un número inusual. Entonces, se está disponiendo que a todos los servidores se les envíe ese instructivo para que hagan o para que respeten el horario establecido de trabajo y haciéndole recordar que las tardanzas injustificadas tienen una sanción. Normalmente en las entidades públicas y privadas siempre las sanciones por tardanzas están vinculados a descuentos, ¿verdad? Descuentos parciales o totales del día laborado, ¿verdad? Siempre suelen ser sanciones económicas cuando acumulas un número de tardanzas injustificadas durante el mes. Lo mismo, pero digamos en palabras más técnicas y de una forma más formal, se están indicando en este memorando. Cuando redactemos un memorando, no nos olvidemos nunca que tenemos que colocar fechas, o sea, plazos. Si yo dispongo que tú actualices un documento, te doy un plazo de 10 días hábiles. Si yo dispongo que remitas un informe o que remitas un documento cualquiera que sea, siempre tienen que ser con plazos, 5 días hábiles, 6 días, 3 días, no sé, de acuerdo a lo que te considere razonable y objetivo, pero que te permita establecer un corte
cuándo estás cumpliendo y cuándo estás incumpliendo. Porque, ¿qué pasa si tú incumples? Entonces se te puede generar un procedimiento sancionador por incumplimiento de tareas, por omisión de funciones, ¿verdad? Entonces, todo memorando siempre tiene plazos. Dispongo que en 3 días hábiles. Dispongo que en 10 días hábiles. Siempre va a haber un plazo. Evidentemente, el memorando tiene que tener la firma y la posfirma, ¿verdad? En este caso del personal jerárquico que remitió este documento, que va a ser la jefa de la unidad de asesoría jurídica del programa subfederal de irrigaciones, que va a firmar este documento, y también se va a hacer mención al CUT, ¿verdad? A ver, algún alumno que recuerde, la otra vez dijimos qué era un CUT y cuál es su función. La certeza de que nunca. Correcto, el código único de trámite, además de establecer el registro de la fecha, del número del documento, es importante porque va a ser como el sello identificador del documento en el sistema administrativo interno de la entidad, ¿ok? Entonces recordemos siempre que el código único de trámite es un documento que va a identificar a este documento y a cualquier otro en el mar de documentos que puedan existir en una institución. Cuando tú hagas seguimiento, cuando tú preguntes, consultes sobre cuál es el estado de este memorando, cuál es el estado del oficio, cuál es el estado de una carta, tú no vas a mencionar el número de documento. Tú vas a mencionar el código único de trámite, porque puede ser un informe, una carta, cualquier documento, pero en el sistema siempre se identifica con el código único de trámite o el número del expediente. Entonces, podemos tener memorandos, yo he visto memorandos sobre código de ética, ¿no? Sobre actualizaciones de páginas institucionales, sobre cumplimiento del horario laboral. Bueno, existen muchos temas, muchos ítems respecto del cual se pueden remitir memorandos, pero siempre con el tenor de que es una disposición, de que es una instrucción, de que es una orden, podríamos decirlo así, una orden de obligatorio acatamiento para las entidades, o mejor dicho, para los funcionarios a los que se remite. Hasta acá, ¿alguna pregunta sobre el memorando? Si quieren, me pueden dar un tema y yo puedo redactar un memorando ahorita, ¿no? Para que podamos ver otro ejemplo y comentarles más o menos cómo lo estructuraría yo. Si alguno me da un tema, yo puedo, cualquiera que ustedes consideren pertinente, podemos hacer el ejercicio de elaborar uno a partir de su idea. Salvo que no hayan más dudas, a ver, los leo.
Javier dice, a este documento el emisor recibe una respuesta por parte de los que va dirigido. Normalmente no recibe una respuesta, Javier, porque es de obligatorio cumplimiento, ¿no? En todo caso, por ejemplo, lo que suele pasar, para poner el ejemplo de este caso, ¿no? ¿Qué ordena o qué dispone el funcionario de mayor jerarquía que se remita con carácter de urgencia el instructivo de recursos humanos? Esa es la orden, ¿verdad? La orden es que remitan con carácter de urgencia a los servidores. Entonces, normalmente lo que hacen las personas que reciben ese memorando, cuando cumplen esa disposición, vamos a pensar que yo tengo, en esta área, tengo 20 personas a cargo. Entonces, yo voy a remitir ese instructivo por correo electrónico, ¿verdad? Voy a remitir un correo múltiple a todos los servidores que están bajo mi unidad, remitiendo ese documento, y voy a poner en copia a la jefa o a la funcionaria de mayor jerarquía que ha dispuesto esa acción. Y además de eso, voy a anexar el memorando, ¿no? Que en el marco del memorando número tal se dispone o se remite a todos los servidores el instructivo para conocimiento bajo apercibimiento de tal. Esa es una forma de informarle al remitente que se ha cumplido con su disposición. Pero si tu pregunta es que estas personas van a remitir un documento específico, ¿no? Donde se detalle la forma en cómo se ha cumplido, normalmente no es así. Salvo una acción en particular, ¿no? Pueden haber casos excepcionales, pero normalmente lo que se hace es cumplir con el encargo. Si se hace por correo electrónico, se pone en copia a la persona que lo dispuso o el funcionario que lo dispuso, y si se hace de manera escrita, también se pone con copia para conocimiento, ¿no? De que se ha cumplido con lo dispuesto. O se puede responder si este documento, si este memorando te llega por correo electrónico, ¿no? Entonces podría responder por correo recibido, ¿no? Se dispondrá de acuerdo a lo indicado, ¿no? Esa suele ser la manera en cómo se tramita, por lo menos en instituciones públicas. ¿Alguna pregunta más, estimados? ¿Alguna consulta adicional? No, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al segundo documento, que es el documento conocido como informe. ¿Qué es el informe? Es un documento que ya lo hemos dicho, de acto de administración interna, en el que se manifiesta una opinión, en el que se informa sobre el estado de una actividad, tanto en el ámbito privado o en el ámbito público, y que esa información le va a servir a la persona que lo recibe para tomar una decisión o para tomar conocimiento con más detalle de un hecho de relevancia. ¿Cuáles son las características? Bueno, evidentemente que ese documento tiene que ser veraz, ¿no? Tiene que responder, pues, a la verdad de los hechos, ¿no? Tiene que ser detallado, tiene que ser exacto. Yo no puedo decir yo creo, ¿no? Me parece, ¿no? Yo tengo que decir hechos objetivos, puntuales y reales, ¿verdad? Tiene que ser hechos, pues, también actuales, ¿verdad? Si bien es cierto, yo puedo colocar un antecedente o varios antecedentes, pero tengo que relatar cómo se encuentra la situación a la fecha, ¿verdad? Aportar temas o colocar información también de cómo está la situación a la fecha, ¿no? Normalmente los informes siempre son remitidos por personas de menor jerarquía hacia personas de mayor jerarquía. Por ejemplo, yo, como especialista social, remito informes ¿a quién? Al coordinador, ¿no? El especialista legal remite informes al coordinador. El especialista BIM emite informes al coordinador, ¿no? El coordinador no va a remitir informes
a personas de menor jerarquía. No, no, no. Siempre, o en todo caso, mi coordinador puede remitir un informe al director, ¿verdad? Porque es su jefe inmediato. Entonces, esa es la estructura. Los informes son documentos técnicos que son remitidos por funcionarios, servidores, trabajadores de menor jerarquía hacia alguien de mayor jerarquía. Mejor dicho, vendría a ser una suerte de antítesis del documento que hemos visto del memorando, que siempre es remitido por una persona que ejerce un cargo de mayor jerarquía. Vamos a ver el ejemplo de un informe. Ahora, tenemos que decir algo, estimados alumnos, tenemos que decir algo de los informes, ¿no? Que los informes en la administración pública tienen una estructura conocida que suele ser de 4 partes, pero en el sector privado, la verdad es que existen muchos modelos de informes, ¿no? Difícilmente tú vas a encontrar un informe similar estructuralmente en el sector privado, salvo pues informes que se remitan de una misma área o en una misma empresa. Pero los informes en el sector público sí tienen ya una estructura bien marcada y ya bien conocida, ¿ok? Entonces, vamos a revisar la estructura de un informe en el sector público. El encabezado ya lo conocemos, ¿verdad? Ya no hay que redundar en esta parte porque ya sabemos cómo se compone, dónde lo encontramos, dónde se coloca, etcétera. El informe también tiene una numeración, también tiene un correlativo, ¿verdad? Eso es un sello característico de todos los documentos administrativos. Cuando tú remites un informe, tienes que indicar a quién se lo remites, ¿verdad? En este caso, lo remiten al director ejecutivo del programa del suelo urbano con nombre y apellido tal. El asunto, que ustedes ya saben que el asunto es básicamente un resumen ejecutivo puntual de la información, de la posición, del análisis que tú has realizado. Tus referencias, ya hemos dicho que son las referencias, ¿verdad? Documentos, informes instructivos que guarden relación con el documento que vas a remitir y que se hagan alusión en el cuerpo de este caso del informe. ¿Cuántas referencias hay acá? Hay 5. ¿Las referencias se enumeran? No, ¿verdad? Se colocan o se ordenan a través de letras, empezando por la A hasta las que sean necesarias. Licenciada, ¿se verá mal o estará incorrecto que yo tenga 10 referencias? No, no existe una norma que regule si pueden ser 1, 2, 15, 20, pero pues también hay que ser racionales con su uso, ¿verdad? Podemos tener 50 documentos de antelación, pero no todos tienen igual relevancia, ¿verdad? Entonces deberemos seleccionar los documentos específicos a los que vamos a hacer alusión y que tengan una relevancia en el proceso de ese documento. También tenemos que indicar la fecha. Esa es es algo que tenemos que tener claro. Ahora, ¿cómo se estructura un informe? Un informe en la administración pública tiene 4 partes. Primera parte, antecedentes. Antecedentes. Su nombre mismo lo dice, ¿verdad? Los antecedentes comprenden todas aquellas acciones,
todas aquellas situaciones que te llevan a la situación o al análisis particular de ese informe. Por ejemplo, para no leer estos antecedentes que son un poquito más técnicos, lo voy a explicar desde mi experiencia. Si yo voy a remitir un informe sobre la situación social de una paralización de obra, yo tengo que empezar indicando, ¿no?, que la obra empezó con tal fecha, que se socializaron los alcances de la obra a las comunidades tales en tal fecha, que en tal fecha se suscribió un acta de acuerdos, que en tal fecha de repente se remitió un primer informe, ¿verdad? Que en tal fecha se recibió un memorando a través de la cual se solicita, se remita un informe tal o un informe actualizado, ¿no? Entonces los antecedentes siempre van a ser aquellos documentos, aquellas acciones que se han desarrollado en un orden cronológico y que tienen relevancia para poder explicar el tema a tratar. ¿Qué nos ayuda? ¿En qué nos sirve? ¿Para qué? ¿Qué relevancia tienen los antecedentes? Los antecedentes sirven para poder contextualizar, para poder colocar en una línea de tiempo y entender cómo se han venido desarrollando los hechos hasta llegar al hecho problemático o al hecho sobre el cual nos vamos a pronunciar o vamos a informar. Si yo no tengo antecedentes, si yo no relato cómo se han ido desarrollando los hechos, la persona que lo va a leer no entendió cómo se originó el problema, cuándo se originó el problema, cuáles eran o cuáles fueron los hechos anteriores que pudieron derivar en el problema. Porque nosotros como especialistas conocemos el problema, evidentemente conocemos todos los antecedentes y lo tenemos en nuestra mente. Pero la otra persona que lo lee no sabe, quizá, no conoce, no tiene idea de cómo se han desarrollado los hechos. Mi obligación como profesional es detallar los hechos más importantes que han ido surgiendo hasta la aparición, hasta la ocurrencia del hecho principal. Licenciada, ¿cuántos antecedentes pueden ser? Bueno, eso va a depender, ¿verdad? Va a depender del tema a tratar, de la evolución de los hechos, de la duración de los hechos. O sea, no se puede decir anticipadamente cuántos antecedentes debe tener. Evidentemente, estos antecedentes pues tienen que guardar una extensión lógica, ¿no? No vas a tomarte 20 páginas para colocar tus antecedentes. Siempre hay que actuar con racionalidad y con lógica, ¿no? Tú vas a tener que resumir de manera clara, sencilla y puntual y documentada cómo se han ido desarrollando los hechos desde que se creó hasta que llegó el momento o el contexto sobre el cual ya tienes que pronunciarte. Un informe es un documento técnico, es un documento formal, es un documento que no vas a hacer en un día, ni en 2 días, ni en 3 días, porque es un documento que requiere compilar información, que requiere investigar, que requiere sintetizar, que requiere ordenar. O sea, es un documento complejo, en pocas palabras, complejo, pero muy utilizado por todas las áreas de todas las entidades y en los sectores públicos y privados. Quizá ahorita no lo vean como algo necesario o nunca lo hayan hecho, pero créanme que en algún momento lo van a hacer y les va a ser útil esa información. Cuando a mí me solicitan redactar un informe, yo me programo, lo voy avanzando poco a poco, ¿verdad? Voy sintetizando la información, lo voy corrigiendo. O sea, un informe no se hace ni en un día ni en 2 días, ¿correcto? Es un documento complejo, técnico y bastante formal. Así que hay que tener en cuenta que si en algún momento nos solicitan un informe, pues tenemos que ya
y de repente nunca lo hemos hecho, saber que toman su tiempo, ¿no? Y que hay que revisarlo, hay que ir puliéndolo, ¿no? Y no es un trabajo fácil, ni es un trabajo que se haga en un solo día. Dijimos que la primera parte de un informe son los antecedentes. Para el caso de los informes legales, se suele indicar la base legal, pero no es una parte tan relevante. Normalmente lo colocan cuando estamos hablando de informes legales, de opiniones legales, ¿verdad? Pero en el caso de que sea otro tipo de informe, podemos omitir esta parte de considerar lo necesario. Lo que sí tiene que ir sí o sí va a ser el apartado de análisis, que va a ser la parte más importante, más trabajosa y más compleja de hacer de todo el informe. ¿Por qué? Porque en esta parte ya yo me voy a tomar el trabajo de investigar, de analizar, como su mismo nombre lo dice, la información que se me ha solicitado, indicar cuál es mi posición, cuál es mi postura, cuáles son mis conclusiones respecto a la situación, a la información que se me ha solicitado estudiar y opinar. Entonces, yo voy a tener que apoyarme en el análisis de normas, ¿verdad? De leyes, de documentos técnicos. O sea, mi análisis tiene que ser fundamentado. Si yo digo que la situación se desarrolló de esa manera, yo tengo que hacer alusión a los documentos, ¿verdad? Que lo sustentan, ¿no? Si yo estoy indicando que un proyecto de ley no es viable porque no se ajusta a la Constitución, entonces yo tengo que fundamentar por qué, tengo que traer de repente a colación una norma internacional, ¿verdad? Entonces la parte del análisis es una parte compleja y que requiere bastante trabajo. Yo puedo anexar cuadros, puedo anexar gráficos, puedo apoyarme de otras herramientas para fundamentar mis argumentos y mi postura. Por eso decía que no es un trabajo fácil de realizar. ¿Cuántas hojas, cuántos folios debe tener un informe? Bueno, eso no está escrito. Eso va a depender de la complejidad del tema, del criterio del que lo está redactando, ¿verdad? Eso va a depender de cada caso en particular. Evidentemente, todo informe debe tener conclusiones y recomendaciones, ¿verdad? Porque tú tienes que llegar a ideas clave, tienes que llegar pues digamos, a cerrar tus ideas ya con conclusiones, ¿verdad? Y recomendaciones. Yo recomiendo que se oficie, yo recomiendo que se archive, yo recomiendo que se consulte, yo recomiendo que se alerte, ¿no? Entonces, evidentemente tiene que haber una postura, tiene que haber una conclusión. Acá lo podemos encontrar con más detalle. A ver. Vamos a ver acá. Esta, por ejemplo, es un informe sobre un proyecto de ley, opinión sobre un proyecto de ley, y es un informe del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Acá tenemos los antecedentes, si ustedes lo han visto. El análisis, ¿verdad? Que ya le hemos dicho que es. El análisis, que es la parte más importante de ese documento y el que más trabajo nos va a llevar.
Y también, ¿no? Indicar cuál es la que está, ¿ve? La parte tercera, conclusión y recomendación. Y en la parte final, evidentemente, tiene que haber una firma, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo, Ana Cecilia Villustig, especialista social de tal unidad, firmo indicando mi conformidad, ¿no? A veces los informes son firmados con el visto bueno de otros profesionales. Por ejemplo, un informe puede ser remitido por mí y firmado por mi coordinador, ¿verdad? Manifestando su conformidad o su revisión de este informe. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hola? ¿Algún comentario, alumnos? ¿Alguna consulta? Licenciada Ana, Sí, mayormente, ¿qué tipo de investigación se utiliza para el informe la investigación documental. documental? Eh, sí, porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a pensar que hacemos un informe legal, ya vamos a pensar que somos abogados, que yo no lo soy, no sé si tú lo eres, me parece que no, pero vamos a imaginar que estamos haciendo un informe legal, entonces hacemos una investigación documental, ¿no? Para yo sustentar mi informe, tengo que recopilar información, es como un pequeño trabajo de investigación. Tengo que recopilar información, tengo que revisar normas, tengo que descargar normas, descargar disposiciones, o sea, buscar la base normativa que apoye mi opinión o que fundamente mi opinión. Entonces, antes y durante la elaboración de un informe hay que hacer una investigación documental. Esa investigación documental me va a ayudar mucho a poder darle cuerpo a mi informe, a poder darle fuerza y a poder darle eficiencia a mi informe, ¿no? Por eso decía que es un trabajo, pues, que requiere un número de días que no es uno ni dos, ¿no? Ahora, ¿qué otro tipo de investigación yo puedo hacer aparte del documental? También es importante que hagamos una recopilación documentaria. Cuando yo elaboro un informe, se tiene que hacer mención de todo o de lo más importante acervo documentario que se haya tramitado sobre ese informe. Entonces yo tengo que tomarme el tiempo de poder buscar la información, ordenarla, sistematizarla para que yo sepa en qué orden van a ir, cuál es el número de oficio, el número de memorando, en qué fecha se envió. Entonces, básicamente, para responder a tu pregunta, se hacen dos tipos de investigaciones, la investigación documental y también la recopilación documentaria. Una vez que yo tengo esas dos cosas claras, ya voy a saber cómo ir dándole forma, cómo ir estructurando mi informe para que la persona que lo revise pues tenga claro cómo se han ido aconteciendo los hechos y cuál es la situación actual y lo más importante, cuál es mi opinión profesional. Porque tú como profesional tienes una formación sobre algo. El ingeniero opina sobre temas relacionados a la ingeniería. Yo opino sobre temas sociales, sobre temas políticos, ¿no? Un abogado opina sobre temas legales. Un arquitecto, o sea, cada uno, zapatero o su zapato, cada uno opina en lo que trabaja y en lo que se ha formado. Entonces, uno como profesional está en la obligación, porque es tu trabajo, de dar una opinión. A mí me parece, a mí no me parece, yo sugiero que se modifique, sugiero que se consulte, sugiero que se derive, sugiero que se alerte, sugiero que se solicite más personal, más logística.
Por ejemplo, vamos a pensar en un informe bien sencillo, ¿no? O de los más requeridos. Cuando nosotros hemos trabajado en un área, cualquiera que ésta sea, en almacén, en biblioteca, y nos damos cuenta que somos muy pocos para el trabajo que se necesita. Nos damos cuenta que estamos haciendo horas extra, que no estamos cumpliendo con los plazos, que están habiendo reclamos por la demora en la atención, que están habiendo reclamos por el vencimiento de plazo. Entonces, yo como jefe digo, me falta personal. Entonces, para yo requerir más personal como jefe, tengo que remitir un informe, ¿verdad? ¿Qué voy a colocar en ese informe? ¿Qué colocarían ustedes en un informe en el que soliciten más personal? ¿Qué colocarían ustedes? ¿Qué información? A ver, coméntenme en el chat. ¿Cómo justificarían ustedes que necesitan más personal si fueran un jefe de recursos humanos? Ideas al chat. Claro, podría yo, por ejemplo, aplicar una encuesta de desempeño laboral o de productividad laboral en el que yo manifieste que del 100% de los servidores a mi cargo, el 90% está realizando horas extras no compensadas, ha manifestado un clima laboral adverso, ha manifestado una insatisfacción por la carga laboral excesiva, ¿verdad? Yo puedo aplicar una encuesta y colocar los resultados de esa encuesta en un cuadro, ¿no? Haciéndole ver al jefe que hay una necesidad de más personal. Yo puedo anexar un cuadro brindando un estimado del desempeño, ¿verdad? Para que sepa el jefe cuál es el nivel de productividad de los empleados y que no se dan abasto para poder responder a la carga. ¿Qué más puedo hacer para fundamentar mi informe? ¿Yo qué haría como jefe? Yo pediría el número de solicitudes o el número de documentos que tengo por atender, ¿no? Y daría cuenta de que yo he recibido en el mes 150 solicitudes de información y tengo 3 personas a mi cargo para poder responder. Entonces, humanamente no es posible responder a tiempo esa cantidad de solicitudes considerando el número de personas a cargo, ¿no? ¿Qué más comunicaría yo o qué más fundamentaría yo en un informe para solicitar más personal? Por ejemplo, colocaría un cuadro del número de quejas, ¿no? Que yo he recibido en el libro de reclamaciones durante el mes 10 quejas que en evaluación del promedio superan en un 50% el número de quejas que se ha recibido los meses anteriores y que hacen indicar que existe una mayor insatisfacción de parte del usuario por la calidad de atención recibida, lo cual podría afectar la imagen de la empresa, podría afectar la atención al usuario, podría impactar de repente en la rentabilidad, porque van a existir muchas personas que van a dejar de adquirir el servicio, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar la forma en cómo yo sustento que lo que yo expongo tiene validez, tiene lógica, tiene sentido, pero no porque yo lo digo, no porque yo lo creo, sino porque hay información tangible y real que a mí me está llevando a concluir que efectivamente existe una situación de necesidad que necesita ser atendida. Entonces, con esa información, el gerente general va a decir, correcto, ese informe es sustentatorio, ¿no? Por lo cual yo autorizo que se contraten 2 asistentes, 3 asistentes, 3 analistas, ¿no? Para que se pueda brindar una mejor calidad de atención al usuario. ¿Se entendió, estimados alumnos, un poquito mejor la idea?
Sí, perfecto. Ok, bueno, con eso me voy a despedir el día de hoy, pidiéndoles por favor su comprensión, considerando un poquito el malestar de salud que tengo ahora, pero igual les agradezco su tiempo y su paciencia. Y nos estaremos viendo el día jueves. Espero que ya un poquito más recuperada para poder seguir aprendiendo un poco más. Que tengan un buen descanso. Muchas gracias y nos vemos el jueves. Gracias. Muchas gracias, mis estimados participantes. Con eso estamos terminando. El día de mañana se va a estar subiendo la grabación. Cualquier duda, ya yo voy a estar notificándolo a nuestro grupo de WhatsApp. Tengan bonita noche y nos estamos reencontrando en la quinta sesión que vamos a estar desarrollando ya nuestro próximo examen. Y también les estoy comentando que el día ya jueves vamos a concluir nuestro curso, puesto que el día 2, que es nuestro cierre de clases, es feriado y no se van a estar realizando clases. Así que el día jueves los esperamos para el desarrollo de nuestra última sesión. Tengan bonita noche y nos estamos reencontrando hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, cuídense.